Yo sí quería, le contaba a Frank, invocar o instalar el espíritu de esta charla con unos versos del poeta haitiano Frank Etienne, a propósito del día de hoy, que va un poco así, ¿no? Cada día utilizo el dialecto de los ciclones locos, hablo de la locura de los vientos contrarios. Cada noche utilizo el dialecto de las lluvias furiosas, hablo de la furia de las aguas desbordadas. Cada noche hablo a las islas del Caribe, el lenguaje de las tormentas histéricas. Hablo de la histeria del mar en celo, dialecto de los ciclones, jerga de las lluvias, lenguaje de las tormentas, desenlace de la vida en espiral. Wow. Qué hermosa. Son un fragmento de Eve de Lumière, de Huevo de Luz, de Frank Etienne, propicio por la lluvia de hoy, pero también porque ese desenlace en espiral es la sensación que me dio a mí bajo otras luces. Yo le decía muy imprudentemente a Frank ahí sentaditos, como, imagínate cuando me invitan y me dicen que te voy a entrevistar a ti, yo dije, sí, por fin me toca leerme un libro de poemas para entrevistar al poeta, y resulta que me toca un libro de crónicas y no de poesía. Entonces yo, no, debo confesar que medio me decepcioné antes de empezar a leer, y bueno, ya luego todo tomó su rumbo, pero sí quería entonces comenzar preguntándote por qué la crónica, qué hay en ese género o en esa forma de la escritura que te permite a ti la crónica. Sí, la crónica, o sea, uno escribe poesía y se siente a escribir poesía, pero la poesía llega cuando quiere. La poesía tiene ese misterio, es muy difícil forzarla. O sea, uno trabaja técnicas, uno se sienta y revisa los poemas y todo eso. Pero hay un momento en que llega algo como mágico, y después uno trabaja y pule el lenguaje y logra un poema. Pero la crónica no, la crónica tú lo puedes hacer por voluntad. Tú te sientas y puedes escribir una crónica. Tú le das te montas aquí dicen guagua al transporte público. Bueno, ya ustedes saben, se montan en una guagua y le dan la vuelta a Barranquilla y vuelven a su casa y probablemente pueden escribir una crónica porque van a escuchar a la gente, lo que dice, van a ver el paisaje, y siempre cuando uno está muy atento puede captar eso. Quizá en el camino te llegue la poesía, pero quizá tú no llegues con la poesía, pero es muy fácil llegar con una crónica. Entonces me di cuenta de eso. Que también, por otro lado, quería escribir ciertas cosas que no entraban en el registro poético, ¿no? Y por otro lado, que también es importante, tú ganas dinero con las crónicas porque haces periodismo, te pagan por eso, lo publiqué en revistas, y sobre todo pasa algo que es como una encomienda, te piden escribir sobre ciertos temas. Y a mí me gusta un poco ese reto. Me gusta escribir sobre cosas que no tengo idea, que no conozco, no manejo, y puedo investigar a partir de un trabajo de crónica, a partir de un compromiso y a partir de que te van a pagar, ¿verdad? Entonces esa exploración me gusta. Y por ejemplo, el libro recoge una serie de crónicas que son encomiendas, que son ir a sitios y escribir sobre eso, buscar información. Y quizá una de las más largas del libro fue una encomienda súper extraña. Un día yo abro mi correo y era de una curadora noruega que me pide que escriba una crónica sobre la relación de República Dominicana y Haití a través del arte. Y a mí me pareció, pero que esta mujer está loca, ¿cómo eso? Esto es demasiado complejo, ¿cómo a través del arte? Y me hablaba de pinturas haitianas, que ella se había comprado una pintura haitiana, y que los colores del Caribe lo ponía muy bonito. Entonces yo dije, bueno, para escribir una crónica de República Dominicana y Haití, y bueno, está el arte, ¿verdad? El arte puede ser un punto de partida, pero hay que hablar del tema, de la complejidad de estos temas. Entonces pagaban bien, en euros,
Y yo dije, bueno, vamos. Y entonces me sumergí en esa empresa. Bueno, y tenía un detallito muy bonito que quien editaba la crónica se publicó en una antología de crónica latinoamericana. Y la editaba Leila Guerriero, que es una cronista argentina que es muy amiga y que me encanta. Y es una gran editora, sobre todo. Entonces el texto ganó muchísimo con la discusión con ella sobre este tema, ¿no? O sea que surgió como una encomienda, como un pedido, pero entonces se convirtió en algo, en una búsqueda personal, en una búsqueda, en una indagación en medio de la pandemia, además, sobre qué nos une y qué nos separa a la República Dominicana y Haití, que como ustedes saben compartimos la misma isla. Justo esa era la crónica con la que quería empezar como a adentrarme en el libro. Es bien interesante igual el tema de la crónica. Yo he estado discutiendo con periodistas porque además son medio puristas con el tema de la crónica y parece que no existe tal cosa como una crónica weird, entonces el cronista está amarrado a tener que develar y encontrar una verdad, entonces hay una ética periodística que hace que, digamos, la crónica o los bordes de la crónica se ciñan mucho, es decir, le roba libertad al escritor, cosa que no pasa en este libro. Frank nos lleva en una deriva tanto de crónicas que se están escribiendo en el Caribe o desde el Caribe, pero también el Caribe visto desde otros lugares y hasta encontrado en otros países muy, muy lejanos. Entonces, nada, a mí sí me llamaba la atención el otro lado, sobre todo porque me parece que estamos en un momento donde el Caribe se siente sitiado y donde este discurso sobre el otro como la amenaza reaparece contundentemente. Yo vengo pensando el último mes, creería yo, en un referente viejo de Judith Butler que escribe después de Las Torres Gemelas, que es vida precaria alrededor de la palabra terrorista, es decir, qué pasa cuando a un ser humano se le condena como terrorista, le roban todos los derechos humanos. Y yo pensaba como en esa alteración que se hizo, que hoy se habla de grupos terroristas extranjeros. Entonces eso vuelve igual la mirada sobre el otro como el peligroso, como el enemigo, y vuelve y pone en tensión algo que además ahorita es evidente, pero que hace parte de la historia de los seres humanos, y es el encuentro con otra persona que no soy yo, otra persona con la que no me puedo fundir porque tengo una piel que me agarra de otro lado. Y el caso de Haití y República Dominicana es particularmente interesante porque es la española, entonces no es la única isla que se divide en dos países, pero sí es una isla que está dividida en dos países donde tienen una tensión tremenda, y entonces tú en el otro lado entras un poco a conversar de esa relación entre Haití y República Dominicana, donde además el lenguaje con sintaxis es insuficiente porque una de las barreras es precisamente el idioma para conversar y entenderse con el otro. Entonces quisiera que habláramos Haití, República Dominicana y del otro, pues de la crónica como tal. Sí, claro. Y bueno, eso que iba contando, yo creo que es un signo del migrante, el migrante que llega, porque ya el migrante, los hijos, ya hay otro tipo de relación, pero yo creo que el lenguaje es muy importante. Yo pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, en que en ocasiones el color de piel o como te veas no sirve tanto para la distinción, por eso, porque es un país muy diverso, pero el acento siempre te marca. César Vallejo, el poeta peruano, él tiene un verso que dice, el acento pende de mis zapatos, no sé si te acuerdas de eso, y es como el acento. Él vivió en Francia mucho tiempo, en París, y se daba cuenta que siempre cuando hablaba, como se daban cuenta que era extranjero. Bueno, además yo supongo que lo veían, pero esa idea de que el acento, la forma en que tú hablas te hace caminar de una manera extraña, te hace caminar como cojeando en determinados espacios. A mí me parece
que describe muy bien esta condición, ¿no? Entonces, en el caso haitiano, como ustedes saben, en Haití se habla un creol, que es una mezcla de dialectos africanos con el francés, pero es el creol que se habla en Haití solamente se habla en Haití. Entonces gran parte de la población solamente habla ese idioma. Entonces ya hay un limitante grandísimo, porque donde quiera que se muevan, no van a poder expresarse de la manera en que se puede expresar un dominicano que, por ejemplo, viaja por toda Latinoamérica, que quizá va a tener problemas en Brasil para expresarse, pero en la mayoría de los sitios se puede expresar, se van a dar cuenta del acento, que no es de acá, pero puede expresarse, puede decir ciertas cosas. Entonces, en el caso haitiano, complejiza eso. Y yo creo que el lenguaje, además de una serie de factores que tienen que ver con el racismo, clase social y etcétera, pero creo que el lenguaje es una barrera, una pared muy fuerte. Y mucha gente te dice, cuando describen a los haitianos, te dicen que son personas melancólicas, que parecen como tristes, pero es sencillamente por eso, porque no pueden expresarse de la manera en que quizá un dominicano puede expresarse y puede parecer explosivo, pero porque habla el mismo idioma, porque habla el español, que es un idioma que habla uno de los idiomas más importantes del mundo en la actualidad. Entonces hay algo con el lenguaje que limita. Yo creo que ese punto es muy importante, y en este trabajo que hice fue una de las cosas que más me llamó la atención. Sí. Sí, fíjate que creo que es en esa misma crónica que hablas de Edwidge Danticat. Pues hablas de Edwidge Danticat y de Junot Díaz, los mencionas y dicen, oye, son como los más conocidos y en qué idioma escriben. Y tanto Edwidge Danticat como Junot escribe cada uno en inglés. Sí. Y yo comencé leyendo a Franck Etienne, que nunca salió de Haití y es muy poco conocido y es tremendo poeta. Entonces también te das cuenta de que no salen, o sea, no logra, como que el lenguaje se vuelve también una barrera geográfica. Sí. Entonces es bien interesante porque igual ahí tú sí hablas del arte y es el lugar del arte ante esa imposibilidad de comunicarse, que es todo, ¿por qué la performance? O sea, ¿por qué todos estos colectivos o colectivas de artistas le apuestan al performance como una manera como de manifestarse o como de insurrección, si me permiten? Sí, sí, lo mismo pasa, el arte visual de alguna manera logra viajar un poquito más, ¿no? A diferencia tanto de la literatura como de la música, ¿no? Porque cuántas personas conocen músicos haitianos acá, no sé, que lo consumen. Mucha gente te va a decir Wyclef Jean de los Refugees, pero era en inglés que cantaban, ¿no? Entonces, claro, hay una tradición también de eso, que cantan en otros idiomas. Ya, claro, para los franceses, toda la francofonía, sí hay mayor conocimiento, pero también la música de alguna manera está mediada por el lenguaje. Pero en el arte visual hay esa posibilidad de ver los cuadros y eso, y la influencia que tiene el arte haitiano, sobre todo cierto arte que estaba inspirado en el vudú, fue una fuente grandísima de inspiración para los movimientos surrealistas, para muchos de los movimientos avant-garde que se estaban dando en el mundo. Entonces llama muchísimo esa parte de la atención también. Y por otro lado, hay una literatura, como tú comentas, que no fue escrita en creol. La primera novela que se escribe en creol la escribe Franck Etienne, el poeta que tú mencionas, pero nadie escribe en ese idioma. Poca gente por eso, por la cuestión de la difusión. Entonces es interesante porque muchos personajes de Edwidge Danticat que escriben en inglés, de Daniel Laferrière, que escribe en francés, son traducciones de gente que habla en creol. Entonces es un idioma que se va traduciendo y hay una limitante ahí grandísima, a mí me parece, que pasa mucho cuando los lenguajes, cuando hay esas traducciones, creo que se pierde algo de identidad y se gana también, porque siempre también se gana, ¿no? Yo no quiero decir que no se gana, pero ¿cómo podemos contar esa historia en ese creol cuando tú no tienes una audiencia
que lo va a leer, porque realmente la audiencia que habla creol, gran parte de esa audiencia analfabeta. Entonces hay una limitante muy complicada ahí, ¿no? Sí. Ahí dice en algún momento que los dominicanos siempre están pendientes de que no los vengan a invadir los haitianos, pero Haití va a su bola, o sea, ellos están en lo de ellos, y me acordaba de un encuentro entre traductores que participan en el Boca Fest, que es un festival del Caribe, y uno de los traductores decía que el lenguaje contrabandea cultura. Y te pregunto eso porque me pregunto yo, si bien el creol no es fácil y digamos es medio hermético, si hay palabras que se cuelan en la cultura dominicana que vienen del creol, y lo pregunto, ¿puedo decir esa palabra? Lo pregunto a propósito de la crónica sobre el faro. ¿Puedo decir esa palabra? Sí. Del fuku. Y yo ahí no estoy segura, no me acuerdo si lo dices, pero el fuku debe tener alguna raíz. Raíz africana, claro. Sí, raíz africana. El fuku sería como un... no sé cómo le dicen acá al fuku, ¿qué sería? Como... los argentinos le dicen a eso la mufa. Aquí, ¿qué sería? Como algo que te da mala suerte, como un mal de ojo, algo así parecido. Pues nosotros tenemos esa palabra que cuando uno habla de fuku tiene que tocar madera para sacarte esa maldad de adentro y evitarte problemas. Entonces, claro, sí, es algo que está muy, muy inserto en la sociedad, y la figura por excelencia del fuku, que tiene toda esa mala suerte, para nosotros es Cristóbal Colón. Entonces, cada vez que uno menciona Colón tiene que tocar madera para que salga eso. Entonces, la figura porque la idea de Colón es que Colón consigo trajo todo el desorden cósmico de esta unión de cultura que se dio en el Caribe. Entonces, el fuku tiene algo de eso súper extraño para nuestra cultura. Aparece en la novela esta de Juno, de la breve y maravillosa vida de Oscar Wilde, que la maldición que cae sobre la familia, y algo que está muy presente en la sociedad, es algo que está muy presente, toda esta figura de Colón, y sobre todo porque es el pueblo que se está rebelando de alguna manera contra el imperio español, para decirlo. Siempre en República Dominicana, para nosotros diferenciarnos de Haití, que lamentablemente para nuestra cultura, para la dominicana, Haití representa el enemigo. Nosotros, a diferencia de acá, a diferencia de muchos países latinoamericanos, no nos independizamos de España, sino de Haití. O sea, la independencia de la República Dominicana es de Haití, y por consiguiente el himno que nosotros cantamos toda la mañana en el colegio es un himno de guerra en contra de Haití. Entonces hay una especie de condicionamiento que lleva a mucha gente desde su infancia a ver a Haití como un potencial enemigo, y siempre hay esa idea de la invasión, de que van a venir por la frontera y nos van a arrasar y van a acabar con todo, ¿verdad? Entonces sí, siempre hay esa construcción de Haití como nuestro enemigo, ¿no? Cuando realmente, o sea, ¿no? Hay como una idea como de civilización y barbarie también, de que la civilización estaba, en una época era muy clara con lo español, ¿no? Que mientras más español seamos, más dominicanos éramos. Ahora, claro, todo esto ha cambiado porque, por ejemplo, Estados Unidos se ha convertido en la aspiración, no solamente en la República Dominicana, sino también de Haití. En Haití la aspiración siempre era ir a Francia. Era como un poco lo que se aspiraba, ¿verdad? Pero no, ya todos esos referentes han cambiado. Hay nuevos y la cosa se complejiza un poco más. Por ejemplo, la influencia haitiana se puede sentir mucho en la bachata, que es un ritmo que se desarrolla mucho en la parte fronteriza, y hay algo ahí de eso. Hay algo porque la música, si se fijan, la música del merengue, y como que no hay tanto de la influencia
caribeña haitiana, en ese sentido, porque un poco la música haitiana tiende a ser más de guitarra, más melancólica y todo eso. Entonces, en el caso del merengue, es diversión total y es un poco marcial por lo redoblante la música, los vientos y todo eso, ¿no? Entonces, la bachata sí tiene como ciertos elementos un poco más de cultura haitiana, y se baila bachata en Haití. El merengue nadie lo toma como en cuenta. Así que hay una relación muy extraña, y hay cosas que se toman, hay cosas que se dejan, y que pienso que pasa en toda la cultura, ¿no? Pero a veces, como esa pared que hay entre ambos países, es súper difícil. Yo tengo amigos y a veces yo les pregunto: ¿y cuántos de ustedes han ido a Haití? La mayoría no tiene idea de nada, pero de nada, pero te pueden definir, te pueden decir. Tú le preguntas sobre cualquier ciudad de Nueva York y te pueden decir claramente, de memoria, dónde se encuentra tal restaurante, tal sitio, pero de Haití tú le preguntas y no tienen ni idea de que Puerto Príncipe está al sur y Cabo Haitiano está al norte. Entonces hay un desconocimiento grandísimo de un territorio que te queda a 400 kilómetros, a 500 kilómetros de donde estamos. Hay un desconocimiento grandísimo de que mientras estamos en Punta Cana, 600 kilómetros más para allá se está dando algo muy parecido a una guerra civil, donde están pasando cosas horribles. Haití está siendo controlado por 70 bandas prácticamente. Ustedes saben la historia. Un comando colombiano va y mata al presidente en medio de la pandemia, y desde entonces no hay presidente en Haití, hay un primer ministro, y a veces el primer ministro se va por amenaza de que lo pueden asesinar, y el país, ¿quién lo controla? No hay nadie. Entonces es muy complejo, es una realidad muy compleja, y claro, toda esta situación caótica que se da en Haití refuerza la idea de invasión, la idea de que si no cuidamos la frontera nos pueden invadir, etcétera, etcétera, y eso sirve un poco para estos discursos ultraconservadores y bélicos que cada vez se están instalando más desde el lado del gobierno, y que han llevado a que no haya esa cooperación entre ambos países y que se vea como todo lo que debemos de evitar para poder seguir desarrollándonos. República Dominicana es el país con mayor crecimiento económico de Latinoamérica, y Haití es el país que tiene, o sea, el país más pobre del hemisferio. Entonces hay esos contrastes, ¿no? Hay unos contrastes grandísimos, no solamente del lenguaje, hay una cuestión que tiene que ver con la economía. Nosotros cada vez estamos más abiertos al mundo. Punta Cana es uno de los aeropuertos donde llegan más personas de toda Latinoamérica. Es una cosa increíble. Mientras Haití no va nadie, para decirlo de alguna manera. De Haití sale gente, pero no va nadie. Al mismo tiempo, Haití es probablemente el país más poblado del Caribe. Cuando digo el Caribe me refiero a las islas, a las Antillas, ¿no? Y entonces, si tú piensas que en Haití hay quizá la misma cantidad o un poquito más de personas que en Cuba, y en Cuba podemos meter todas las islas del Caribe adentro. Entonces, mientras Haití tiene 38,000 kilómetros cuadrados, creo que es algo así. Entonces es un país que está también superpoblado, y es complicado. Esos contrastes son muy... Podría uno pensar, eso es para que lo lean, solo voy a comentarlo, pero en esa crónica del Faro a Colón, dice, Fran cuenta que en el Faro, en ese monumento del Faro, perdón, me voy a parar porque algo pasa con el sonido. Con el sonido. Sí. En ese monumento hay una urna funeraria con los supuestos restos del innombrable. Seguro ahí empieza la maldición de la española. Pero eso es solo como para que chismoseen. Es así como esa historia de dónde están los restos de Colón. Parece que en España, pero que también están en República Dominicana. Así como yo el otro día estuve en el Museo de Malambo y me dijeron que parece que ahí tienen una espada de Bolívar. Entonces, como todos los grandes héroes están rodeados de estos grandes mitos, yo quería aprovechar ese momento de la conversación en el que estamos como para irnos desplazando
hay una psicoanalista, artista brasilera a la que no pensaba. Tú me has hecho pensar en un montón de cosas en las que no pensaba hace rato, que es Sueli Rolnik. Y ella tiene una frase un poquito embolatada donde dice una cosa así como la producción de diferencias es ilimitada, pero los marcos identitarios o de subjetivación, o sea, identitarios, son insuficientes. Es decir, que tenemos tantos nombres para nombrar las identidades, pero hoy no podemos agarrarlas todas. Y que eso que no se puede agarrar genera un malestar. Y que ese malestar, el malestar de la diferencia, es precisamente lo que lleva a estas grandes tensiones con el otro. Y digo esta cita de Sueli Rolnik un momentito porque resulta que estábamos hablando del otro como el haitiano, pero Frank tiene una serie de crónicas que son en España y tiene una suerte tremenda en los aeropuertos. Oh, okay. Sí. Tan buena suerte que se pregunta si en los aeropuertos tienen una foto suya donde ya automáticamente lo paran. Sí, como un retrato que hacen del tipo sospechoso y aparece una foto mía. Sí, yo tuve un encuentro con hay un programa famoso en España que se llama Alerta Aeropuerto. No sé si lo han visto, que es horrible. Bueno, yo llego al aeropuerto de Marco Polo en Venecia. Iba a un evento en Venecia, una maravilla. Estaba un evento que se relacionaba con el artista Oscar Murillo de acá. Y llego al aeropuerto y increíblemente no, sino que me detienen. Sobre todo, yo digo increíblemente porque no paraban a nadie. Es como que tú vas en una multitud y solo te paran a ti. Entonces tú dices, qué extraño. Y me llevaron a un cuarto y eran 2 policías italianos y empiezan a hablarme en italiano. Yo le respondo en un argentino, porteño, como que checa. Y entonces, bueno, era pensando de que querían revisarla. Yo llevaba una maleta de mano y preguntándome lo que, bueno, que puede ser normal. Pero había una insistencia en lo que estaban haciendo y la forma en que lo hacían, que era como súper sospechosa. Entonces, en un momento yo me doy la vuelta y noto que hay un tipo con una cámara filmándome así. Y yo, que soy seguidor del programa, o sea, yo lo veía mucho porque siempre me llamaba la atención. Yo digo y lo veo y digo, estoy en Alerta Aeropuerto y el tipo en la cámara me hace así. y yo digo, bueno. Y entonces, nada, revisan y bueno, yo no tenía nada, o sea, que no hay ningún problema. Y es súper extraño, el tipo era español, ellos lo firman, el programa lo firman en los aeropuertos de Madrid, en algunos aeropuertos de España, pero también lo hacen en Italia. Y bueno, lo interesante del asunto y lo que yo digo, bueno, bien, me dejan ir y eso, y yo era la primera vez que iba a Venecia y estaba súper fascinado y de pronto entré así con ese sabor agrio en la boca, ¿no? De sentirte como que tú no eres bienvenido a ese espacio, a esa ciudad, que es una ciudad tan fascinante, tan hermosa. Y entonces lo que realmente me molestó posteriormente es que en el evento que yo fui había una chica, se me va el nombre, de Bogotá, en que ella iba a hacer un performance en que cocinaba un sancocho para un montón de personas y era como un performance culinario, algo así parecido. Y entonces cuando hablo con ella yo le digo, ¿y todos esos productos tú los trajiste de Colombia? Y ella, sí, la maleta llena de hierba del Amazonas, de esto, de lo otro. Entonces yo digo, ¿cómo dejan entrar a esta mujer? Entonces a mí me hacen todo, que lo que llevaba era una computadora y quizás un par de abrigos y demás. Entonces, sí, era un poco como... yo creo que el libro tiene mucho de eso, de la idea del otro, ¿no? De cómo tú te ves bajo otras luces, quiénes somos ante la mirada de los demás. Entonces, ese mismo punto a mí me resulta importante, porque la poesía, yo creo que en la poesía tú construyes tu identidad con las palabras y eso, sobre todo de adentro. Entonces las crónicas son algo de fuera, es cómo te ve el mundo, cómo
tú te ves ante el mundo, cómo ese espejo te devuelve tu figura, te devuelve quién tú eres. Entonces yo creo que en la crónica uno está más pendiente a eso de fuera, ¿no? Mientras con la poesía es un poco más ese lenguaje que se va gestando de adentro, que puede ser la relación con el afuera, ¿no? Con los otros y todo ese tipo de cosas, pero se va cocinando acá adentro, ¿no? Y uno lo saca de una manera extraña, combinando palabras que a veces no tienen mucho sentido, imágenes discordantes y todo eso, ¿no? Sí. No, o sea, aprovecho igual y quiero seguir como en esta onda como para empezar a merodear el Caribe, pero desde afuera, desde este viaje a España y luego a Venecia. Pero la crónica que inaugura, digamos, este grupito de crónicas es la de Cartagena al desnudo. Sí. Ajá, y ahí, ese también está bien bueno por una anotación que haces, porque de repente lo que uno siempre conoce son estas crónicas, pues, de los cronistas, de los colonos, donde describen a estas sociedades prehispánicas en taparrabos, ¿no? Sí, sí. Y tú te llevas la sorpresa y además te da la posibilidad de describir a los españoles en esos términos. Sí. Entonces, que nos hables un poquito de esta Cartagena, no de India, sino... Sí, sí, a mí me invitaron a un festival de música. Yo también tengo una banda y hago música. En Cartagena, en Murcia, que sería la Cartagena de la que toman el nombre para ponerle a Cartagena de India, ¿no? Y una de las particularidades que tiene esa Cartagena es que tiene uno de los balnearios nudistas más famosos de Europa, que se llama el Portús. Y claro, yo llegué allá y lo primero que yo dije es que yo quería ir al balneario nudista. Entonces yo hago el viaje, voy con un grupo de españoles muy interesante y viajamos al Portús. Pero el grupo con que yo iba, había una chica que consideraba que todo el mundo que se desnudaba y eso, ahí eran unos desvergonzados. Entonces, como yo andaba con ellos, nunca me quité el textil. Y entonces hay una imagen que es la imagen que tú haces referencia, en que... Sí, claro. Sí, mejor. Sí. Ah, bien. Sí. Entonces caminamos hasta la cala, hasta la playa, ¿no? Salvi, Silvia y Juan de Dios, completamente vestidos, se refugiaron bajo el toldo de uno de los chiringuitos. Mi entrada triunfal fue entorpecida por las piedrecitas de la cala y lo complicado que resulta caminar descalzo sobre estas. No voy a decir que escandalizaba del mismo modo que alguien que entrara desnudo a una playa normal, pero sí sentía la incomodidad de la gente y podía percibir las miradas puestas en mi traje de baño color crema. Ahora bien, lo más impresionante fue ver toda esa multitud desnuda. Tan obnubilado me dejó que me puse a repetir las famosas palabras del diario de Cristóbal Colón. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, que escribió luego de que parado en la cubierta de la Santa María contemplase por primera vez la desnudez de los indígenas del Caribe. Al igual que Colón, yo estaba vestido con un traje de baño, pero en vez de indígenas en mi campo de visión había muchos europeos desnudos como su madre los parió. Había flacos a los que se le podía contar las costillas, tetonas, culonas, fisiculturistas y hasta vi un minusválido. También había una diversidad de senos, de glúteos, de panzas y había micropenes y macropenes. O sea, había una muestra representativa e importante de desnudos. Cualquier escultor o anatomista se daría gusto en este sitio. Entonces, bueno, sí, eso. Entonces eso sigue ahí hasta que en un momento se me acercan dos españolas y me preguntan por qué no me quitaba el textil y eso. Entonces empezó como un diálogo y decían que estábamos reprimidos, que al contrario, que ellas consideraban que en el Caribe con tanto reggaetón y eso, pero que en el fondo somos ¿verdad? Unos puristas, nada, un desastre. O sea, pero léanla, está buena, sí. Pero fue una gran oportunidad para devolver ese espejo, ¿no? Esa idea de esa relación, de cómo los europeos llegan acá y ven en nuestra tierra
en esta tierra que habitamos ahora, ven la réplica de donde venían, ¿no? Y como cuando uno vuelve allá también ve esa réplica, ve esos sitios, pero entonces puede jugar esos juegos de espejo y a mí esas relaciones me interesan muchísimo, sí. Yo quisiera tocar todas las crónicas y luego pasar de cómo pasas de ser al otro a ser confundido con un indio cualquiera en la India. Y quisiera, si quieres, comentar algo al respecto, porque quiero saltar y devolverme al Caribe y a qué significa escribir desde el Caribe y del Caribe, pero si quieres comentar algo sobre Claro. haber sido un indio en la India por unas horas. Sí, entonces en ese mismo juego de espejo, cuando Colón llega al Caribe, confunde, confunde América con la India. Entonces en el libro, una de las... al final yo me paso una temporada en la India y por consiguiente, no sé, me confunden con indio y tengo la posibilidad de moverme, me da como una especie como de disfraz, ¿verdad?, de identidad para poderme mover en la cultura. Entonces, tampoco lo encuentro tan raro, porque si Colón decía que nosotros de acá éramos indios y se confundían, porque los indios no van a pensar que uno es indio también. Entonces, en ese mismo juego de espejo, bueno, me moví ahí y tenía esa posibilidad también de moverme en esa cultura que es una cultura que te acaba dando un vértigo grandísimo, porque estamos hablando de una cultura de 5.000, 6.000 años en que todas estas cuestiones que nosotros que tenemos en este continente 500 años alrededor discutiendo, ¿no?, sobre colonialismo y todo eso, a ellos no tienen ningún interés. Yo me acuerdo que fui a un sitio, conocí a una persona que decía que sus antepasados llevaban 2.000 años viviendo en tal espacio. Entonces, imagínate, cuando tú comprendes eso, que hay una persona que tiene esa larga tradición, ese largo linaje, entonces te da un vértigo que tú dices, nosotros somos nuevecitos en el mundo, o sea, lo que tenemos es algo muy, muy reciente, culturalmente hablando. Entonces la India fue un poco como esa búsqueda, ese entender también de esa longevidad del mundo y de esa construcción de la identidad, que es algo que va mucho más allá. A mí quizá una de las partes más impresionantes fue que yo vi a una persona que cremaban en Calcuta, a una señora, y en mi caso fue muy impactante porque era una persona, yo tengo, mi mamá en esa época tenía Alzheimer y siempre pensaba mucho en la muerte de ella. Ella murió reciente, hace 2 meses. Entonces, en ese momento hubo algo de relacionado a mi madre con esta persona que vi que estaban cremando ahí frente al río, que es uno de los afluentes del río que está frente a Calcuta, se llama el Oglu, y es uno de los afluentes del Ganges, ¿verdad? Entonces, bueno, lo creman y lo tiran ahí y avanzan hasta la eternidad. Entonces, a mí me impactó muchísimo eso y creo que hubo como algo de entender, ¿verdad?, quién soy, de dónde vengo. No sé, hubo algo como un choque ahí, como en la India, con eso esa cuestión de la identidad, que yo creo que un poco esta crónica tiene mucho que ver con eso. Y que bueno, y que me cambió un montón, te digo, realmente. El libro, en última instancia, tiene toda esta historia de sitios, de espacios y todo eso, pero la historia principal es la historia mía personal, que es de mi padre y mi madre, de donde yo vengo, y que parte de la biblioteca de mi padre, ¿no?, que con el amor a la literatura y cómo eso me abre al mundo. Y de ahí viene mi interés también por salir y buscar y conocer y todo eso y viajar. Sí, justo te quería preguntar por lo Caribe. Yo también tuvimos solo 3 minutos para medio conversar. Le decía yo a Frank que muy tramposamente, cuando a mí me preguntan por lo Caribe,
yo lo defino desde un conjuro lezamiano, un escritor cubano, José Lezama Lima, y entonces yo tiro la siguiente frase que les digo que no sé si termino de entender, pero que a mí me parece que es la respuesta precisa. Y el conjuro de Lezama dice algo así: lo imposible al actuar sobre lo posible engendra lo posible a la infinidad. Y eso, el Caribe como lo posible a la infinidad, es la definición más cercana que yo alcanzo a dar. Pero Frank, con una sencillez y un ritmo maravilloso, dice, bueno, no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera geográficamente qué compone el Caribe. Y es precisamente esa indeterminación, o sea, la imposibilidad de determinar lo que es el Caribe, lo que lo abre a posibilidades infinitas, sobre todo cuando de escritura se trata. Entonces, preguntarte desde ahí por escribir desde el Caribe. Sí, que es una región muy difícil de definir, y aquí viene de nuevo lo de la identidad, que está muy ligado con eso. Escribimos desde aquí. Yo siento a veces que muchos caribeños no escriben para los caribeños. Entonces, esa parte que yo mencionaba de Haití, de estos escritores que escriben un poco fuera de ese centro, de su lenguaje, que no escriben en ese lenguaje, escriben en otro lenguaje. Escriben, para decirlo de alguna manera, en el lenguaje del colonizador, que bueno, que muchísimos, nosotros escribimos así, el español se escribe así. Pero ese lenguaje que es el lenguaje de la revolución haitiana, el lenguaje de lo nuevo, entonces está un poco abandonado literariamente hablando, ¿no? Entonces, te hace pensar un poquito en eso, cómo escribimos desde acá. Y tú vienes a lo básico, ¿qué palabras yo uso cuando escribo, no? Si yo quiero que me publiquen, qué sé yo, en España, con esta palabra dominicana que yo inserto aquí en mis textos, funcionará para eso. Me entenderán fuera de esa región de donde yo vivo. Entonces hay como esas disquisiciones continuamente, que al final son tonterías. Tú escribes como tienes que escribir, tienes que contar tu historia y tú no sabes a quién le va a llegar. Al final la escritura es lanzar una botella con un mensaje en el mar y ver si alguien la recoge. Pero claro, tú quieres buscar una comunidad, tú quieres buscar una seguridad, tú quieres buscar editoriales que te publiquen. Entonces, escribir a veces, empezamos escribiendo pensando en lo que vamos a publicar. Y ya yo creo que eso te genera cierta incomodidad. Quizás en otras culturas la gente empieza sencillamente a escribir, pero nosotros estamos preguntando por qué estamos escribiendo, por qué decidirnos a sentarnos y a dedicar tanto tiempo a escribir, ¿no? Y claro, todo esto te sale de adentro y tú no puedes vivir sin escribir y eso, pero la pregunta esa, ¿para quién escribimos? Yo creo que es muy importante. En mi caso, lo que yo me he dado cuenta es que el lector ideal es un lector o una lectora dominicana que va a leer lo que yo escribo dentro de 40 años y probablemente no ha nacido. Eso es como lo que yo me imagino, que ese sería como ideal, sobre todo porque cuando uno trabaja en una obra piensa que la obra termina cuando uno se muere, entonces ya pueden leerla completa, ¿no? Entonces, y también uno quiere que lo lean en el futuro, no quiere quedarse como... quiere tirar esa botella que vaya lo más allá posible, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay como siempre esa pregunta, ¿para qué escribimos? Y una de las cosas que siempre me interesó fue eso, entonces, leer a mis semejantes, a los escritores y las escritoras caribeños, y ver qué tal, ver qué se están haciendo, de manera que podamos crear como una comunidad y se pueda hablar de una literatura caribeña. Entonces estaba muy inmerso en proyectos relacionados con eso, ¿no? Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.